continuamos hablando con Vicente Marco. Vamos a desmenuzar una de sus novelas, que es Vicente. Cuéntanos. Pues tenía que elegir una y he elegido esta, Ópera Magna. ¿Por Ópera qué? Magna. Pues porque yo creo que es la novela mía que a la gente en términos generales más le gusta. No quiere decir que sea la que más le gusta estrictamente, pero sí por lo menos la que le gusta a más gente. Cuando leen esta novela, lo normal es que me digan que se la ha leído muy rápido, que es una novela de intriga, que recomendaron en Página 2 como una novela de intriga imprescindible, ¿no? Y bueno, pues con ella me dieron el premio Jaén de novelas y yo le tengo cariño porque es la que mejor sé vender, el resto las vendo bastante. Vale. No sé. Dinos un poco de qué va Ópera Negra y luego nos cuentas lo que quieras. Pues parte de una situación real. Antes comentaba que yo normalmente no parto ni de una situación real, ni me gusta demasiado la realidad para tratarla ahí en las obras. Me gusta inventarlo todo, imaginar una historia. Pero aquí sí que el disparadero fue una situación real. Es que me dieron un premio en Segovia y cuando fui a recoger el premio, que iba con mi pareja, bueno, pues el que había quedado segundo allí era alguien muy particular, ¿vale? Muy particular. Y bueno, me estaban haciendo a mí las entrevistas y él estaba ahí en un rinconcito que no le hacían demasiado caso y me supo mal y me acerqué. Entonces, bueno, habían preparado ahí un pisco labis y todo eso y le dije, pues, ¿quieres que vayamos? No, es que yo no bebo, yo no bebo y llegamos allí, empezó a ponerse vino y a beber y a beber. Total, que bueno, tenía un comportamiento así, por lo menos extraño, ¿no? Y cuando terminamos me dijo que si nos íbamos a cenar y yo, bueno, pues dije que sí, que íbamos a cenar. Fuimos a cenar con él, pero ya empezó a llamarme a la habitación antes de ir y todo, por teléfono, y hostia, cosa más rara, ¿no? Y bueno, ya llegamos allá a la cena, entonces después él quería que mi pareja se fuera a la habitación y él y yo nos quedáramos hablando de literatura allí, ¿no? Esto ya me parecía un poco más raro y le dije que no, que me marchaba. Entonces se empeñó en venir, él vivía en Salamanca, estábamos en Segovia, se empeñó en venir con nosotros aquí a Valencia. Y claro, eso ya me asustó un poco, digo, ostras, pues, Asusta. entonces le dije que íbamos a salir muy pronto y por la mañana nos estaba esperando allí en la sala de los desayunos a las 7 de la mañana, que se había levantado en la puerta. Estaba, por suerte, como estábamos alojados en el parador, que nos habían alojado ahí, pues eso tenía dos salidas y nos fuimos por la otra, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a montar una historia que es ficción totalmente, ¿no? Y eso esto que he contado son las 3 primeras páginas. Luego ya todo me lo he inventado, todo. Vale, muy Y, bien. lo escribí como una novela de intriga, donde creo que hubo un momento en esa situación que he contado que sentimos cierta angustia, tanto mi pareja como yo. Sentimos angustia de, ostras, un poco de miedo, ¿no? Entonces yo tenía que trasladar esto de una manera mucho más angustiosa de lo que fue en realidad, porque sin duda el tío era una persona estupenda y genial, pero yo no tenía que entrar en el territorio de la ficción y dentro de la angustia, y por lo tanto intenté rescatar de ese baulito de recuerdos que tenemos momentos míos de angustia, y había uno muy en particular, que es que con 18 años me atraganté, me atraganté comiendo galletas con nocilla y bueno, se me quedó ahí y no hubo manera, no había manera, hasta que estaba mi madre ahí enfrente, y se me cerró la boca, porque la boca se cierra, empecé a tener espasmos y ya perdí el conocimiento y estuve 5 horas sin conocimiento. Y bueno, le dije adiós a mi madre con la mano porque tenía el convencimiento de que iba a morir.
recuerdo que mi último pensamiento fue, madre mía, cómo se queda ella, ¿no? Y bueno, me despedí, pero luego estaba diciéndole que sí al médico y ahí recobré la conciencia y durante mucho tiempo estuve sin poder comer nada sólido porque no, primero porque no me pasaba, me había hecho una pequeñita herida ahí dentro y tal, porque lo que pasó es que mi madre bajó corriendo, había un hombre que estaba allí bajo en la calle y subió, con 2 cucharas me abrieron la boca, Uh, metió el dedo para sacarme, le mordí, yo todo esto no recuerdo nada, le corté el dedo del mordisco, bueno, cortado, le hice ahí un importante tajo y, y fueron después, ya no ese momento que fue terrible, sino, digamos, el trauma después, posterior, de estar mucho tiempo que no podía yo tragar, me ahogaba muchas veces también, comiendo me atragantaba cada 2 por 3 y solo pude salir de aquello gracias al humor, a intentar tomar el humor entendido como reírme de mí mismo, ¿no? Como tomar una actitud desenfadada por completo con aquello que me había pasado y ser capaz de convertir el miedo en humor, que es algo, que es un proceso que yo creo que es el mejor antídoto contra el miedo, ¿no? Esto que es reírte, ¿no? Pues ser capaz de decir, vaya, ahora me va a pasar esto. Pero, por ejemplo, yo me acostaba por las noches, muchas noches, y se me dormía la cara, como cuando te pincha el dentista, o las manos, los brazos. Tenía episodios de estos terribles muchas veces, por eso dormía muy poco, y lo cual me permitía quedarme muchas horas escribiendo, que eso también me permitía, ¿no? Y bueno, pues ese nace esta episodio, novela. ¿eh? Con todo eso nace esta novela. Bueno, me permitía crear la ambientación en este caso, ¿no? Más que la ambientación, sí, la ambientación. ¿Con qué voz iba a narrar esa, ¿no? Con esa voz de la angustia, cómo iba a trasladar esos episodios de angustia, cuál era la música, digamos, que yo tenía dentro de la cabeza al contar la historia, ¿no? Una historia rotunda, que de hecho está contada así como por secuencias de una manera más contundente. Creo que también estuve trabajando el estilo para que eso fuera, ¿no? De hecho empieza solo y tiene muchos puntos y aparte, y hay puntos de aparte y frases que solo son, o párrafos que solo son una palabra. Solo contaré lo imprescindible, desde el día en que comenzó a torcerse mi vida, porque hay un día concreto, un día, una hora, un minuto, nada, el fugaz instante que determina el antes y el después, que delimita la frontera. Resulta curioso comprobar cómo decisiones triviales marcan las huellas de nuestro destino. Si hubiera cambiado una sola de ellas, aunque fuera la más frívola, no me encontraría aquí, regurgitando un pasado irremediable que evoco fragmentado por secuencias, como sucede siempre con los recuerdos, secuencias transparentes, vacías de sentimientos, y cada una de ellas me acerca un poco más al abismo. Era junio, mediados. Aina y yo nos dirigíamos a un pueblo cercano a Segovia. Entonces yo escribiría cuentos. Durante algún tiempo recorrí el ancho y largo de la geografía española tras el rastro dulzón de los premios literarios, ese alimento para la vanidad que me permitía sobrellevar con decoro las penurias económicas. Siempre con Aina, los dos solos, en nuestro coche. Un modo de ganarse la vida como otro cualquiera. Yo no era el único. Había otros, Terrín, Sánchez Robles, Palma, Quesada, Mala, Juana Cortés, muchos, 20, 30, quizás más, todos muy buenos. Bueno, no sé si he sido capaz de transmitir lo que hay en el Todo, papel en cuanto a los espacios y los tiempos, todo, pero la Vicente. idea, la, Me la pasaría idea el era... día escuchándote. Me encanta cómo lees. La idea era transmitirlo con esa cadencia, ¿no? Y que el lector pudiera leer con esa cadencia. Son párrafos y juego mucho con capítulos y subcapítulos también, con subcapítulos que permiten crear esos pequeños espacios de silencio que
por los cuales podía discurrir la obra mucho mejor, ¿no? Entonces esa era la voz con la que quería transmitirlo todo y a partir de ese hecho concreto pues ya desarrollé toda una ficción que es ópera magna. Ópera magna significa obra maestra y un poco todo gira en torno a la creación de la obra maestra. Empieza con una frase eh, que dice Homo finit opera manet, que significa el hombre muere pero la obra permanece, ¿no? Y ahí toda la obra gira un poco en torno a la creación de esa obra maestra por uno, en concreto por el antagonista, ¿no? Casi, solo hay tres personajes, ¿no? O se puede reducir la obra mucho a tres personajes, porque no hay muchos más. A mí tampoco me gusta escribir con muchos personajes, no suelo utilizar muchos personajes en mis novelas y nunca, o casi nunca en las obras de teatro. Suelo escribir obras de teatro para dos personajes, tres a lo sumo, porque tampoco me gustan las relaciones esas multitudinarias. Si estar con alguien cenando o comiendo me parece eso una experiencia muy gratificante, pero estar con 10 no me parece demasiado gratificante, no me gusta mucho. Prefiero esas relaciones más individuales que las relaciones así más colectivas y ya esto pues lo hago en las clases porque no tengo más remedio, ¿no? A Pero mí estaba sonriendo mientras que te escuchaba, porque es cierto que a mí ya me han reñido varios lectores, porque yo como al contar las historias, son historias familiares que a veces salen muchos personajes, me han reñido por eso. Y por eso sonreía cuando estabas diciendo, son tres personajes, porque es verdad que hay momentos que necesitas saber exactamente quién está hablando, cómo está hablando, todo. Y si reduces a menos personajes, no se pierde tanto el lector. bueno, a veces tienes que saber quién está hablando, si es importante saber quién está hablando, porque a lo mejor pues tú puedes poner los diálogos, ¿no? En estilo directo, ir transcribiendo los diálogos y a lo mejor no es importante quién dice el qué, ¿no? Y simplemente se sustenta el diálogo por sí. Otras veces sí es importante. Si hay muchos personajes, no tienes más remedio que apelar al digo, ¿no? No tienes más remedio que decir dijo, y si intentas sustituirlo, pues te da una chapuza increíble, ¿no? Con dos personajes eso no pasa, porque puedes estar transmitiendo el diálogo y lo bueno del diálogo es la fuerza expresiva que tiene el propio diálogo y por lo tanto, pues cualquier acotación en principio, salvo que sea estrictamente necesario, dar esa fuerza al diálogo, ¿no? Pero bueno, no lo hago por eso, lo hago porque a mí me gustan las relaciones más cercanas, que son de una o dos personas y no más, porque si no ya ahí me pierdo. También es verdad que hay muchas obras que reviso de gente o cosas, o de alumnos, ¿no? Pues a lo mejor tienen personajes y tienen muchos personajes, pero muchos personajes son casi el mismo personaje. No hay un cambio de voces, no hay un cambio de caracterización y muchos personajes de esos no sirven para nada, son totalmente innecesarios en la obra, ¿no? Claro, si a mí me pasa eso, si yo solo tengo dos personajes y algunos sobran, pues imagínate qué problema tengo. Tendríamos un problema. Vicente, pues hemos llegado al final de Desmenuzando la Obra con... Te agradezco muchísimo que hayas participado en este capítulo número 3 con Vicente Marco. Vamos a recordar que te pueden localizar a través de tu página web de Vicente Marco en las redes sociales. Y si quisiéramos comprar un libro tuyo, ¿dónde lo compramos? Bueno, en la carnicería no. Vale, eso lo teníamos claro, o casi. En las librerías, obviamente, ¿no? O bien en la red, porque en la red no hay, pero vamos, en la librería. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vicente, por haberme acompañado en esta iniciativa. Hablamos pronto y todo ese amor te lo agradece. Sabéis Muchas que podéis gracias a ti. escuchar esta grabación o este podcast tanto en Miércoles de Moa, en las redes sociales de Instagram de Judith Roth Escritora y en su página web www.judithrothescritora.com. Hasta pronto. Gracias.
Adiós.